Buenos días muchachos, vamos a continuar con el tema de vectores y les voy a hablar hoy sobre descomposición vectorial. En las clases que hemos dado hasta el momento hemos visto cómo si tenemos dos vectores, B1 y B2, y los quiero sumar, pues voy a poner uno después del otro. Si lo voy a hacer por el método del triángulo, voy a encontrar su resultante, ¿sí? Y pues conociendo los detalles de esos vectores, pues podemos establecer los ángulos y podemos establecer esta resultante, su magnitud y su dirección. Ahora, esto es posible para el caso en que tengamos dos vectores. Pero, ¿qué pasa si no tenemos dos? Si tenemos 5, si tenemos 10, 50, 500 vectores. Pues en el momento en que tenemos que sumar ya muchos, pues tenemos que poner uno después del otro. Este último no me quedó preciso. Aquí, aquí, aquí. La resultante va a ser de aquí a aquí. Y bueno, digamos que puedo hallar la magnitud, pero imagínense lo que puede ser empezar a jugar con estos ángulos con un polígono irregular. ¿Sí? O sea, ya se vuelve un problema muy difícil de controlar, numérica y geométricamente. Entonces, se ha estandarizado otra manera para sumar vectores de una manera mucho más práctica y mucho más sencilla. Quiero que visualicemos que cualquier vector que yo les pinte en el espacio, hacia allá, hacia allá, cualquiera, ¿sí? Cualquier vector que yo tenga en cualquier lugar, yo puedo construirle un eje cartesiano desde su origen, ¿sí? Y una vez referido a un eje cartesiano en donde las X crecen hacia la derecha y las Y crecen hacia arriba, puedo descomponer ese vector en otros dos vectores que sean paralelos a esos ejes, ¿sí? Todos los vectores que yo pueda tener en el espacio, cualquiera, puede ser la suma de un vector en X y un vector en Y, ¿sí? Como suma me refiero a suma o resta. Muy bien. Antes de continuar, quiero hacer un breve repaso de la trigonometría que vamos a estar usando con muchísima frecuencia. Cualquier vector B que yo tenga en el espacio, el que está en negro, lo puedo referir entonces a un eje cartesiano, ¿sí? Con los ejes positivos de X y de Y en estas direcciones, hacia la derecha y hacia arriba, y lo puedo descomponer en una componente horizontal y una componente vertical que voy a llamar Bx y By. De modo que, si sacamos las funciones trigonométricas de este triángulo, tengo que el coseno de alfa es el cateto adyacente. Adyacente es que está pegado a alfa, o sea, Bx sobre la hipotenusa, ¿sí? Si le saco el seno al ángulo, voy a tener el cateto opuesto al ángulo, opuesto está del otro lado, sobre la hipotenusa, ¿sí? Si yo despejo aquí Bx, voy a tener que este es igual a mi vector por el coseno del ángulo. Y si yo aquí despejo By, es igual a mi vector por el seno del ángulo. De aquí puedo sacar la siguiente conclusión. Tenemos que, dado un ángulo alfa referido a la horizontal, o sea, alfa tiene que estar pegado al eje horizontal. Si yo tengo aquí un beta, beta no está pegado al eje horizontal. Estamos hablando de un ángulo que tiene que estar pegado de la horizontal, ¿sí? Dado un ángulo alfa referido a la horizontal, puedo calcular los vectores asociados al eje X siempre con cosenos y a los vectores asociados al eje Y siempre con senos. Pero esto se tiene que cumplir forzosamente. Si ese ángulo no está referido a la horizontal, tengo que alterar mis funciones trigonométricas y no voy a obtener este mismo resultado. Entonces, si yo tengo que sumar los vectores B1 y B2, en lugar de hacer la construcción del triángulo,
lo que voy a hacer es descomponer cada vector en sus vectores horizontales y verticales. Y la resultante, o sea la suma de B1 y B2, va a ser la suma de todas las componentes en X más todas las componentes en Y. O sea, si yo sumo B1X más B2X, voy a obtener RX. Y si yo sumo B1Y más B2Y, voy a obtener RY. Y la suma de esta más esta, vectorialmente, me va a dar R, sin necesidad de tener que construir triángulos o construir polígonos, sino simplemente sacando las componentes trigonométricas. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la siguiente gráfica y queremos determinar la magnitud y dirección de la fuerza resultante que actúa sobre el gancho. Como del gancho cuelgan dos fuerzas, una de 2 kN y una de 6 kN, queremos encontrar cuál es la fuerza que tiene que aguantar el gancho, o sea, la resultante de la suma de esas dos. Ahora, ¿cómo lo abordamos? Voy a dibujar nuevamente mis fuerzas, pero las voy a mover del gancho a un eje cartesiano, ¿sí? En este eje cartesiano, mi eje positivo de la X es este, mi eje positivo de la Y es este. Todo lo que vaya hacia la derecha es positivo, todo lo que vaya hacia arriba es positivo, todo lo que vaya hacia la izquierda o hacia abajo es negativo. Y voy a dibujarles las componentes de cada vector. Si yo le llamo al vector de 2 kN B1, al vector de 6 kN B2, voy a tener que este es B1 en X, que este es B1 en Y, que este es B2 en X y este es B2 en Y. Y puedo hacer la siguiente relación. Tengo que B1 es igual a su componente en X más su componente en y que B2 es su componente en X más su componente en Y. La suma de B1 y B2, si yo sumo esta con esta, vamos a poner aquí una línea de igual, B1 más B2 me da mi componente que estoy buscando, la R. La suma de todas las horizontales me va a dar la resultante en X. Y la suma de todas las verticales me va a dar la resultante en Y. Y al final lo que voy a obtener, fíjense, si yo tengo que construir con el método del paralelogramo mi resultante, esta, encontraría que va más o menos en esa dirección. Es un vector largo tirando a los ejes negativos tanto de X como de Y. Puede que esté un poquito desfasada de la respuesta exacta, pues por cuestiones de dibujo, pero me tiene que dar un vector muy grande hacia abajo y hacia la izquierda ligeramente, ¿sí? Vamos a ver cómo nos da. Tengo que mi vector B1 es igual a mi componente en X más mi componente en Y. La componente en X es la magnitud, que son 2 kN, por el coseno de 45. Voy. Más 2 kN, que es la magnitud de mi vector, por el seno de 45, que es el ángulo que tenemos aquí que está referido con respecto a la horizontal desde ese vector que mide 2 kN, ¿sí? Este pedacito que está en rojo viene siendo mi B1X y este viene siendo mi B1Y, ¿sí? Es la magnitud por el seno o el coseno del ángulo. Ahora, mi vector 2 va a ser igual a 6 kN, no le voy a poner signo todavía. A 6 kN coseno, y aquí son 6 kN, y seno. ¿De qué ángulo? Fíjense, ese ángulo de 30 no está referido a la horizontal, ¿sí? Por lo que no puedo decir que el coseno me va a dar la componente horizontal. Tengo que encontrar el ángulo que esté referido a la horizontal. En este caso es este,
que es el complementario, que son 60 grados, ¿sí? No pueden ser 30, porque entonces mi componente en X ya no va a ser coseno, ¿sí? Entonces aquí son 60 grados, aquí son 60 grados, ¿sí? Desde el principio de cada problema, identifiquen que todos los ángulos estén pegados de la horizontal, no de la vertical. Entonces ahora, este sí es mi vector 2 en X y este sí es mi vector 2 en Y, ¿sí? Si yo quisiera usar el ángulo de 30, tendría que alterar mi función, y aquí tendría 6 kilonewtons coseno de 30. Esto es igual a esto, numéricamente es igual, pero vamos a perder control, ¿sí? Porque entonces vamos a tener unos vectores con cosenos horizontales y senos verticales y otros vectores con cosenos verticales y senos horizontales. Y va a ser mucho más probable que incurramos en un error. Si desde el principio ponemos todos los ángulos referidos a la horizontal, ya nos vamos tranquilos de que todos los horizontales van con coseno y todos los verticales van con seno, y es mucho más fácil de manejar. Entonces, como las funciones seno y coseno también son complementarias, si los ángulos son complementarios, los senos y los cosenos de ángulos complementarios son iguales, lo pueden verificar matemáticamente. No lo voy a dejar acá, pues para efectos de no añadirle más ruido al tema, pero quiero que sepan que esta ecuación es exactamente igual a esta, ¿sí? Muy bien. Y si sumo estas dos, voy a encontrar B1 más B2 es R. Tengo que 2 kilonewtons con seno del 45 más 6 kilonewtons. No le he puesto ángulos, no le he puesto signos todavía. Entonces, acuérdense que todo lo que va hacia el lado derecho en X es positivo. Voy a escoger por aquí otro color. Entonces, la componente 1, la componente en X del vector 1 va hacia el lado derecho, por lo que es positiva. La componente 1 en Y va hacia abajo, es negativa. La componente en X del vector 2 va hacia la izquierda, es negativa. Y la componente en Y del vector 2 va hacia abajo, también es negativa. Entonces, no siempre van a ser, o sea, cuando hablamos de suma de vectores, ya saben que puede ser suma o resta. Entonces tenemos que tomar en cuenta hacia dónde van nuestros vectores para poder determinar el signo de la operación. Entonces ahora tenemos que mi resultante en X es igual a 2 kilonewtons coseno de 45 menos 6 kilonewtons coseno de 60. Y que mi resultante en Y va a ser igual a menos 6 kilonewtons coseno de 60 menos 6 kilonewtons seno de 60. ¿Sí? Esto es igual a... Aquí tengo un error, qué pena con ustedes. Este es mi vector 1 en Y, cuya magnitud son 2 kilonewtons menos 2 kilonewtons seno de 45. Y este es seno de 60. Muy bien. Si hago esas sumas, tengo los siguientes resultados. Vamos a graficarlos. Aquí gráficamente muestro cómo tendría que dar nuestra resultante si lo hiciéramos por el método gráfico, por el método del paralelogramo, pero luego, como lo hicimos por el método vectorial, nos tiene que dar algo exactamente igual. Entonces tenemos que mi resultante en X era menos 1.586 kilonewtons y mi resultante en Y era menos 6.61 kilonewtons. Si yo los grafico, vamos a hacer aquí otro plano cartesiano. Tengo una componente en X pequeñita, ¿sí? Menor que 2, o sea, bien chiquitica, y una componente en Y mucho más larga, ¿sí? ¿Sí? Y hacia abajo, porque ambas son negativas. Y entonces mi componente final me tiene que dar algo así,
¿sí? Que coincide, fíjense que esta R coincide con esta. Tengo un vector muy largo en el tercer cuadrante, 1, 2, 3, así se suman los cuadrantes, en el tercer cuadrante. Entonces quiero que vean que tanto por el método gráfico como por el método de descomposición vectorial tengo que encontrar exactamente los mismos resultados. Entonces ya terminamos la descomposición, vamos a hallarle la magnitud a R. ¿Cuál es la magnitud de R? Pues como es una cuestión pitagórica, ya aquí tengo un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, ya es tan sencillo como que esto es la raíz cuadrada de mi componente en x al cuadrado más mi componente y al cuadrado. Ya no tengo que hacer un dibujo, ni un triángulo, ni sacar leyes de senos y cosenos, ya simplemente es una suma pitagórica. Entonces aquí meto menos 1.586 kilonewtons al cuadrado más menos 6.61 kilonewtons al cuadrado. Pongo los signos por elegancia, porque al elevarlos al cuadrado se va a perder ese signo, pues porque es matemáticamente lo correcto, pero quiero que vean que esa magnitud se va a elevar al cuadrado y pues ese signo se va a perder. Entonces, la magnitud de mi resultante, para resumir, va a ser una suma pitagórica, ¿sí? La suma pitagórica entre Rx y Ry. Y me va a dar un valor de, me va a dar que el vector resultante mide aproximadamente 6.8 kilonewtons y nos falta averiguar la dirección. La dirección de un vector, por convención, va a estar referida al eje positivo de las x. Si mi vector resultante es este, el ángulo que estoy midiendo no es este, no es este, no es este, ¿sí? El ángulo que voy a medir es el ángulo que empieza en 0 grados y se viene hasta acá, ¿sí? Es un ángulo que tiene que dar entre 180 y 270, más cercano de 270, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hallar? Pues hombre, nos podemos complicar mucho la vida con un ángulo tan grande, o podemos analizar este triangulito que tenemos, ¿sí? Y ya después con geometría hallamos pues todo ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es construir nuevamente el triángulo que hallamos con nuestra descomposición vectorial y vamos a encontrar esos ángulos. Fíjense que si yo hallo este ángulo, ¿sí? Luego solamente tengo que sumarle 180 para obtener el ángulo que estoy buscando, ¿cierto? Entonces tengo que encontrar este ángulo, que le voy a llamar alfa. Muy bien. Ahora, fíjense que teniendo este triángulo, que es un triángulo rectángulo, tenemos que identificar quién es el cateto opuesto a alfa. Es este es el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente? Este es el cateto adyacente. Entonces, podemos utilizar cualquier función trigonométrica porque conocemos los tres lados, pero pues para mí la más evidente es la tangente, ¿sí? Entonces tenemos que tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que viene siendo Ry, sobre mi cateto adyacente, que viene siendo Rx. Y vamos a poner aquí las magnitudes. Estas magnitudes las voy a poner en valor absoluto, ¿sí? Porque si yo le meto valores negativos a esta tangente, me puede dar resultados negativos, puedo estar incurriendo en errores. Entonces vamos a trabajar con los valores absolutos. Ry es 6.61 y Rx es 1.586 kilonewtons, y si saco la tangente inversa voy a encontrar que el ángulo alfa es 76.51 grados, ¿sí? Pero ese no es el ángulo que me están preguntando todo este. Así que mi ángulo es igual a 180 grados más el alfa que acabo de calcular. Entonces es 180 grados más 76.51 grados, que eso viene siendo 256.51 grados. Habíamos dicho que iba a estar entre 180
y 270 más cerca del 270. Bueno, aquí tenemos un ángulo sensato que corresponde con lo que estamos viendo. Si estuviéramos diciendo que el ángulo son 76.51 grados, estamos hablando de un vector que está por acá. Sí, estos son 70 grados. Y pues esa no es la respuesta, dado la dirección del vector que podemos ver gráficamente que va para abajo y no va para arriba. ¿Sí? Entonces tenemos que ser consecuentes con las respuestas que estamos brindando. Hasta aquí dejo el video de descomposición vectorial. Muchas gracias.